Bienvenidas mis chicas y mis chicos a este curso de aprender a leer patrones escritos. Este es el módulo 2 o la lección número 2. Si te perdiste la número 1, la breve introducción, te sugiero que vayas y la mires. Está aquí en la descripción del video el enlace o por aquí arriba te va a aparecer para que vayas y lo cheques. Para arrancar con esta lección número 2, quiero decirte que vamos a hacerlo todo calmadamente, sin afanes, sin correr y sin tejer todavía. Vamos a seguir aprendiendo. Esta lección 2 se llama Aprender a leer el lenguaje del patrón escrito. Vamos a analizarlo, cómo es que está escrito, cómo es el lenguaje y lo vamos a estudiar. Vamos a desglosarlo. ¿Listo? Primero que todo, vamos a mirarlo, vamos a desmenuzar el patrón, un patrón cualquiera. Voy a poner unos ejemplos como si lo estuviéramos leyendo juntas, línea por línea, palabra por palabra. Primero, ¿cómo leer una ronda completamente? Una ronda, mis chicas, es una vuelta. En algunos patrones colocamos la R mayúscula como ronda, abreviatura, o la V de vuelta. ¿Listo? La ronda 1, 2 o 3 o 4, el número depende de la ronda donde vas tejiendo. Cada patrón dice ronda 6 o ronda 1, el ejemplo. Y enfrente de esto, mis chicas, están unas abreviaturas en paréntesis o dentro de unos paréntesis. Eso significa que vas a repetir lo que está en el paréntesis como una secuencia indicada. ¿Listo? Hasta completar toda la ronda o toda la vuelta. Primero debes leer toda la ronda antes de empezar a tejer. Eso te ayuda muchísimo. Nunca empieces a tejer sin haber leído la línea completa. ¿Qué significan los números dentro del patrón? Los números indican la cantidad de puntos, los números indican las repeticiones, también el número final entre los paréntesis indica la cantidad total de puntos que deberías tejer al terminar toda la vuelta. Ese número es como tu comprobación, o sea, lo que tú vas a verificar que te quedó para que todo salga bien y esté igual que en el patrón. Así que esa cantidad de números que te indican allí debes revisarla. Si no coincide, es que algo ocurrió, algo quedó mal y nos toca revisar y corregir. Vamos a mirar este ejemplo que es muy sencillo y es el que vamos a utilizar para finalizar todo el curso. ¿Listo, mis chicas? Es un patrón muy básico que tenemos en el canal de un llaverito, que es el que te voy a poner de tarea al final para que lo hagas siguiendo lo que hemos aprendido a leer el patrón escrito, pero lo coloco aquí para que tengamos el ejemplo y poder estudiarlo. Primero vemos que está la inicial, la R y el 1 y un punto. Eso nos indica que la R es ronda, como lo decía anteriormente, y el 1 nos indica que es la ronda número 1, lo primero que vamos a tejer. Aquí nos dice anillo mágico. Yo escribí anillo mágico, pero en realidad la abreviatura de anillo mágico es la A y la M. En otros patrones lo vas a encontrar así. Luego nos dice 6, es el número que debemos tejer, y nos dice que lo debemos tejer en un punto. La P y la B nos significa punto bajo. Vamos a ver más adelante en otra lección todas las abreviaturas que tiene cada punto. No se me preocupen por eso. Primero solo vamos a estudiar el bosquejo o la forma en que está escrito. Luego pasamos a la ronda 2. La R y la 2 es la ronda 2 o la vuelta 2. Nos dice AUM, que es la abreviatura de aumento. Y nos dice que que haga aumento en todos los 6 puntos que tejí en la ronda anterior. Y lo que está entre paréntesis al final de esta ronda, ese número 12, nos quiere decir que esa es la cantidad de puntos con las que debo terminar esa ronda. Así que debes contarlos cuando termines. Deben quedar 12. En la ronda 3 nos indica entre paréntesis unas abreviaturas, que es lo que vamos a tejer. Vamos a analizar toda la ronda antes de empezar a tejer. Me pone un asterisco al final de ese paréntesis y un número también entre paréntesis al final, que es el que ya te expliqué, es la cantidad total de puntos en la ronda. En el paréntesis inicial nos dice un PB, significa un punto bajo. Y seguido nos dice que un AUM, o sea, un aumento. Eso quiere decir que lo que está ahí entre paréntesis y con ese asterisco me indica que lo debo repetir por toda la ronda. Ese asterisco es clave. Ese asterisco al final de ese paréntesis nos indica repetición. Solamente el asterisco te indica repetición.
Eso lo debes repetir, repetir hasta terminar. Un punto bajo y un aumento hasta terminar. Un punto bajo, un aumento y así. Hasta que completes 18 puntos en esta ronda. La ronda 4, la ronda 5 son similares a la que te acabo de explicar, solo que varía la cantidad de puntos que debemos tejer. Vamos a ver un patrón escrito como ejemplo, tomar uno de referencia. En este caso, quiero que miremos y bosquejemos ya para finalizar esta lección cómo se ve el patrón escrito de la conejita de Zootopia Judy Hotz. Aquí lo tenemos. Primero encontramos una imagen bastante amplia del diseño que vamos a tejer para que podamos ver los colores, los puntos, más o menos el tamaño. La siguiente hoja encontramos siempre una presentación de la diseñadora, en este caso soy yo, de quién soy, por qué lo tejo, bueno, las redes sociales, como una carta de presentación. En la siguiente hoja, la mayoría de patrones te van a enseñar las abreviaturas. Aquí encontramos qué significa cada letra abreviada que vemos en el patrón. Vemos PB, punto bajo, PD significa punto deslizado, algunos otros utilizan PBX como punto deslizado. En este caso yo utilizo la P y la D. Para medio punto alto utilizamos la M, la P y la A. Bueno, aquí encontramos todas esas abreviaturas que veremos más adelante con más detalle. Y también encontramos la lista de materiales, los gramos, el tamaño aproximado de acuerdo a ese material. Y empezamos ya, quiero mostrarte en general cómo se desglosa un patrón. Aquí vemos que empezamos con los brazos. Normalmente se comienza con los brazos o las piernas. Si vamos a utilizar los brazos para unirlos en el cuerpo, vamos a tejerlos primero, por eso están aquí de primeras. Vemos los brazos, vemos luego la secuencia de las piernas, pasando al otro bloque, vemos que continúan las rondas de las piernas, el cuerpo, la cabeza y en algunos encontramos imágenes, fotos que nos ayudan de pronto a entender mucho mejor la pieza o a ver cómo debería quedar terminada. Seguimos viendo todo, está ahí escrito en la chaqueta. Bueno, en algunas ocasiones cuando no es ronda, ponemos la F para que sea fila, mis chicas. En este caso la chaqueta no se teje en rondas, sino en filas, por eso está la F. Y así termina el patrón, termina con un agradecimiento y con las redes sociales. Así se ve el bosquejo de un patrón escrito. No te puedes perder la siguiente lección porque vamos a arrancar primero que todo desmenuzando muy bien las abreviaturas para poder entenderlo y también vamos a aprender cómo seguir el patrón sin perdernos, mis chicas. Nos vemos en la siguiente lección, no te lo pierdas.